Verificación de volteo. Verificación de volteo. A ver, con esto para terminar, ¿no? Cuando hagamos verificación de volteo, simplemente vamos a decir para cada uno de resistencia. Es más, esto lo podría hacer acá. Miren, en verificación de volteo, María sí, resistencia de cada uno. Estos son momentos verticales, momento último vertical y momento último horizontal. ¿Ok? Para diferenciar cada uno. Entonces diríamos de esa manera. A ver, resistencia 1, 2, todas las cargas. ¿Y acá qué voy a hacer? Vamos a hacer esto. Voy a copiar ellos. Y esto lo sé yo, ¿sí? Simplemente lo que voy a hacer es, como esto acá, esto ahí, acá, está repitiendo, no debería repetir tanto, pero bueno. Es que para que tenga sentido lo que voy a hacer. A ver, voy a repetir estos de acá, los primeros, porque ya, bueno, están ahí. De las combinaciones de carga que estamos analizando. ¿Por qué repito? Porque voy a calcular para cada uno el X sub 0. Acá diríamos el X sub 0 para cada uno, que es en metros. El X sub 0 para cada uno va a ser simplemente el M vertical menos el M horizontal, el momento horizontal, entre la carga. Entre la carga. ¿Ok? Y acá sale 0.9. 0.9 y eso se va hasta abajo. Ahora el E. El E también. El E. Aquí es igual el E. El E es el B medios. El B medios lo puedo fijar. ¿Ok? Es el B en G2. Acá lo fijo con G4 menos el X sub 0. Entonces, el B lo fijo. Y así. Ya tendría. Ahora calculamos el E máximo. El E máximo que dice. Para él, este E máximo debería ser, en este caso, para resistencia 1 y 2, perdón, resistencia 1A y B, debería ser el E máximo, el B tercios. Entonces sería el B entre 3. 1.57. Está a las justas cumpliendo, ¿no? El B máximo ahí. También en él. Pero en el evento extremo, también en servicio voy a colocar así. En servicio no me importa mucho, pero ahí está. En el evento extremo debería ser 11 treintavos. Entonces, porque el 0 trabajándose con 0.5, el otro no. Acá sería 11 treintavos. 1.72. 1.72. Tendríamos acá 1.72. Entonces, digamos, oye, estamos bien, ¿no? O sea, en volteo estamos bien. ¿Ya? Todos son menores que el máximo. 1.57, 1.57, 1.72, 1.57. Estamos bien, ¿no? O sea, todos son menores al máximo. En este caso, en 1.41. O sea, estamos bien. Ahora vamos a ver el deslizamiento. Para el deslizamiento, acá va a ser volteo y deslizamiento. Los dos a la vez. Sí, volteo y deslizamiento. ¿Ok? Entonces, para el deslizamiento lo que falta acá es una fuerza de fricción. La fuerza de fricción. Ajá. Pero la fuerza de fricción va a depender de quién. Va a depender del peso del puente, ¿no? Entonces, esta fuerza de fricción no vaya acá. Acá sería. Hay una fuerza de fricción que va a estar en toneladas fuerza por metro.
Pero acá esto va a depender de un coeficiente de fricción. Acá coloco el coeficiente de fricción. Este coeficiente de fricción que voy a colocar ahora es la tangente, ¿ok? Es la tangente del ángulo. La tangente del ángulo es el ángulo de fricción. O sea, acá coloco tangente ¿de quién? De mi ángulo de fricción. Ese 30 grados, acá estarían 30 grados, sería por pi entre 180, 0,57. Una buena fricción, ¿no? 0,577. Ahí. Entonces, digamos, mira, el tau es 1, sería el peso multiplicado. Si deseas acá, colocas el phi tau. Insertar el phi para poder modificarlo más adelante si deseas cambiar la norma en algún sentido. El phi tau. Esto de acá es 1. Entonces, la fricción sería el phi tau, ¿ok? Que está acá, que lo voy a fijar, de 4 multiplicado por el C es concreto vacío en campo, es 1, por el peso, que está acá, y multiplicado por el mu, por el mu, por el mu, por F4. Ahí está. Y esa sería mi fuerza de fricción, perdón, mi fuerza de la fuerza, ¿no? Entonces acá colocamos, vemos. La horizontal, estamos pasando más o menos, ¿ah? Más o menos. Yo creo que estamos pasando bien. Eh, se dan cuenta lo siguiente, ¿no? Se dan cuenta que el FF con el horizontal, ¿no? O sea, acá podrías hacer tú. Oye, este de acá podría ser el FF entre horizontal. O más que FF, el, la fuerza resistente, ¿no? El RR. Porque el FF es el RR, solo que acá no estamos colocándole el, el diente, ¿no? No ha habido necesidad de colocar un diente porque las fuerzas están cumpliendo adecuadamente. A ver, formato de celda, tacho nada, alineación, acá le doy centrado, centrado, ajustar a texto, combinar celdas y está bien. Entonces, a ver, esta parte de acá, el RR entre EU, bueno, esto de acá tiene que estar abajo, su índice, sería este RR entre este HU. Debería ser mayor a 1, ¿no? El de acá es casi 1, bueno, ¿qué es? El de acá es casi 1, 1,00, pero los demás se mantienen bien. O sea, en el caso de resistencia 1, están las justas. Podríamos decir que para mejorar ese ratio, podríamos incrementar en algo, ¿no? O sea, incrementar el peso. Por ejemplo, yo diría, incrementemos el peso de la zapata, sería 0,8, ¿no? Y también, por si acaso, también incrementemos el T inferior, 0,8, y seguramente con ese sobrepeso que está teniendo, está mejor. Bueno, 1,01, incrementen algo, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo siempre les comenté que era mejor el L de punta, ¿no? Muy grande, 1,50, capaz podrían 1,30, y coloco 1,30, quedaría mejor, ¿no? 1,04, ¿te das cuenta? O sea, cumple, te das cuenta que mejora esa parte. Entonces, 1,30 no, ¿qué tal? 1,20, 1,20, 1,06 mejoró. Y si fuera 1,10, 1,10, y si fuera 1,10, a ver, mejoró más, no, 1,08. O sea, hice pasar más, de forma un poquito más holgada, nuestro, nuestro muro, ¿no? Porque estaba un poco lejos, estaba en ese sentido, entonces ya ahora está más holgado, no hay problema. En zapatas le puse 80 centímetros, capaz probablemente en L punta le puse 1,10, en el T inferior le puse también 80 centímetros, y no moví más cosas, ¿no? Lo único que moví es ese punto, ¿no? Luego verificamos deslizamiento y volteo y todo está cumpliendo. Ahora sí estamos cumpliendo tanto para deslizamiento como para volteo.
Es más, en deslizamiento no hubo la necesidad de colocarle el diente todavía, ojo, todavía porque sería el caso de que le quitemos el puente, ¿no? Si le quitamos el puente, ¿qué pasaría? Pues si le quitamos el puente y lo volvemos cero todo lo que es puente, eso cambia, ¿no? Ahí podría cambiar un poquito. ¿Ok? Acá, ¿alguna pregunta? Ya está. Interesante esta Profe, parte. una Hemos curiosidad, modificado, ¿me escucha? sí, sí, le escucho. Allá, profe, ¿cuál es el detalle de fondo, digamos, por lo que el Ashton tiene una filosofía, ¿no? Para calcularlo de las presiones ¿Puedes, por... puedes un poquito aumentar tu voz? No, no escucho bien. Allá, Escucho a muy... ver, ahora sí. Lo que pasa es que estoy un poco Ahora sí. alejado. A ver, ¿cuál es digamos, la metodología en sí? O sea, bueno, sí se entiende que Ashton verifica por resistencia, ¿no? Y por evento extremo a nivel de infecciones, pero ¿por qué un poco, digamos, considera eso a comparación de lo que se haría en edificaciones, ¿no? O sea, ¿qué hay por detrás, ¿no? ¿Por qué esa metodología, pues, lo considera el Ashton y no, digamos, las normas que hemos estudiado ¿no? en la universidad? Ah, no, pero es muy parecida. O sea, esta parte de las intensidades es es bastante obvia porque, por ejemplo, ¿qué cosa quiere decir esto, no? Que si su intensidad está es menor a los B tercios, que no está tan levantado el muro, ¿ok? Y que, por ejemplo, en la ecuación clásica de P entre B por, no, P entre B por uno más menos 6 por E entre B, con eso te dice que eso va a salir positivo y no negativo, ¿no? O sea, eso se cumple con esa condición, ¿no? Él no sea, eh, para que él sea menor a B tercios, ¿no? O sea, con esa forma te dice que tus presiones no van a ser, que esa distribución se está manteniendo bien, que toda la zapata esté en contacto con el suelo, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo te podría explicar esto más claro? Acá, mira, esta figura que justo estaba haciendo acá. Imagínate que si él sale negativo, si sale negativo, es en verdad, ¿por qué? Porque él se levantó, él ya se levantó. Entonces, ese negativo no existe, en verdad, no puede ser, ¿no? O sea, si él sale negativo es porque él se levantó. Entonces, porque ha habido un mal control de excentricidades. Entonces, lo que te dice acá más o menos es decirte, oye, ¿sabes qué? Se utiliza esto para controlar la excentricidad y con eso el contacto del suelo con el terreno, ¿no? Y si es sale positivo y sabes que toda la zapata está en contacto con el suelo, no ha habido levantamiento de de esta parte de acá, ¿no? Entonces, estamos bien, ¿no? Que no ha habido problemas, que no se levantó el talón del muro y estamos ok, ¿no? No hay ningún inconveniente. Es más que nada por eso, o sea, es una forma de controlar la excentricidad en vez de controlar factores de seguridad. Y bueno, acá también te dice, ¿no? Que el momento de volteo tiene que ser, perdón, el momento de fuerzas verticales mayor al momento de horizontales, ¿no? Y con eso también es una forma de decirte acá de que sea estable, ¿no? El elemento. Porque si esto es pues, negativo, es porque definitivamente el elemento es inestable, ¿no? O sea, los momentos de fuerzas verticales tienen que ser mayores a los horizontales. Y se cumple, ¿no? Que el x sub 0 siempre es positivo. Y si el x sub 0 se reduce, la excentricidad va a ser muy grande, ¿no? Y eso no conviene. No sé si se entiende, ¿no? Acá también igual te dice, ¿no? E menor a B medios. ¿Por qué? Porque si el E fuera mayor a B medios es porque X sub 0 es negativo. Y eso es porque las fuerzas horizontales son mayores a las verticales y eso quiere decir que se está volteando el muro. O sea, es bastante obvio la formulación del Ashton, ¿no? Que te indica. No sé si Sí, se sí, sí entiende. comprendo, ¿no? Pues solo que quizás estaba más orientado en mis preguntas para los sectores clandestinos, ¿no? O sea, cuando verifican, no el servicio, sino por resistencia y por extremo, ¿no? La capacidad del suelo.
Ah, claro, es que el ASH te verifica en todo, o sea, en todas las combinaciones tienen que verificarte. No es que nosotros, por ejemplo, convencionalmente solamente verificamos estabilidad en servicio. No, Ajá. en el ASH te verifica presiones en el suelo y estabilidad tanto en servicio como el- en resistencia, ¿no? Movimiento extremo, en combinaciones y en servicio, ¿no? Siempre te va a verificar así. Claro, solo que es otro enfoque, ¿no? Y cuando uno viene pues de modificaciones a fuentes, pues, al comienzo le cuesta comprender que ya el suelo pues no se tiene que amplificar y se le tiene que aplicar un signo para reducir su capacidad Mm. o por resistencia o por ente extremo. Pero Por ejemplo, bueno, en me el considera caso que de cuando voy a verifica aprovechar. presiones en el suelo, ahorita que vamos a ver, cuando verifica presiones en el suelo, te vas a dar cuenta que acá nosotros, cuando es por resistencia, le multiplicamos a la capacidad del suelo por el factor de seguridad. Y el factor de seguridad que utilizan los geotécnicos contra es 6. En cambio, cuando es servicio, no utilizamos el factor de seguridad, ¿no? Ahí sí eso sí es para que lo tengas, para que se tengan claro, ¿no? Ok. Sí. Ok. ¿Alguna consulta más? Bueno, acá ya hemos hecho, interesante esta parte. Nos faltaría solamente la verificación de las presiones en el suelo. Capaz acá también lo hago, a ver. ¿Por qué? Porque corresponde, ¿no? Acá. Las presiones en el suelo, ¿cómo se calcula? Vamos a utilizar como haciendo la conveniencia de que es un suelo no rocoso, esta parte. Entonces, acá calculamos el sigma. Ahí calculamos el sigma. Entonces digo, siguiente. El sigma, está el sigma acá. Ahí lo vi. El sigma último. El sigma que vamos a calcular, ¿no? ¿En qué unidades van a ser? Bueno, podría ser kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, es decir, dividir entre 10 lo que salga. ¿Cómo lo calculo? Acá con el Ashto te dice que si es solo no rocoso sería, aplicando Meyerhof sería P entre B menos 2E. Sería el P vertical, eh, entre el ancho de Zapata. El ancho de Zapata sería este de acá, este B, este de acá, B, menos 12, menos 2 veces el E, la excentricidad. ¿Ok? Y lo de ahí sería entre 10 para que sea kilogramos. Entre 10. Entonces sería todo esto. Ah, perdón, esto de acá. Debe copiarse. Ahora, tengo tengo creo que he utilizado este B en alguna fórmula. A ver, no, está utilizada. Este peralte. Ah, lo he utilizado este peralte en acá, mira. No debí utilizarlo, no debió ser él. Si no deben, ellos son los de prueba, ¿no? Tienen que verificar siempre que su hoja de cálculo esté correcta. No, gran problema. Y ahora está bien. Ahora, a ver, eh, bajamos nuestras cargas y ya tenemos las cargas horizontales y tenemos las presiones en el suelo, ¿no? Las presiones en el suelo. Y parece que, bueno, ahora acá va a depender de qué tipo de suelo esté trabajando, ¿no? Yo no le he dado ninguna condición al suelo, yo no he definido el suelo todavía, por eso va a depender de qué tipo de suelo esté trabajando. Bueno, por el momento nos sale ahorita 308, 313 en esta parte, ¿ok? 313, 354 y en servicio me sale 207, ¿no? En servicio me sale 207. Entonces podría decirle, oye, ¿qué tipo de suelo voy a trabajar? Entonces puedo decir lo siguiente, ¿no? Oye, mi coadmisible, por ejemplo, ahora, el coadmisible, el coadmisible que sea
2.5 y logramos fuerza por centímetro cuadrado y el factor de seguridad que se calculó para diseñar ese suelo serían 3. El geotecnista, ¿no? Eso es lo que me da el geotecnista. Entonces, a ver, acá le doy general. Esta parte está explicada, ¿no? O sea, la norma te dice que con un phi sub b hay un Q resistente, que es el phi por Q sub n. El Q sub n va a ser este valor, dependiendo, ¿no? Cuando es servicio, perdón, ese de acá. Por estáticas es 3.0. Cuando es sismo es 2.5. Esta de acá lo saqué de la 0.30, de la 0.60, en la norma 50 peruana, pero bueno, lo demás sí es del Ashton. ¿Ok? Entonces acá en general, tres factores de seguridad, trabajamos con tres. Entonces decimos, ahora, ¿cuál es el Q resistente? Entonces, acá, este es algo bien largo, ¿no? Porque verificación, acá ya estoy verificando, volteo, deslizamiento y presiones en la base. De frente, ¿no? Volteo, deslizamiento y presiones en la base. Entonces acá nos faltarían las presiones, el Q resistente. Y para calcular el Q resistente, lo que se hace es decir, el phi sub b. Este phi sub b. ¿Ok? El phi sub b en resistencia es 0.5 y en servicio, en evento extremo, 0.8. Acá me faltó colocar. En resistencia 0.5. Acá diría, y en evento extremo, este phi sub b es 0.8. ¿Ok? Y bueno, en servicio, acá diría, en servicio, simplemente el Q resistente es igual al Q admisible. Nada más. Entonces, teniendo esas combinaciones, ¿no? Diríamos, ¿quién es el Q resistente? El Q resistente. Ese Q resistente, en esta combinación en resistencia 1, sería 0.5 del Q sub n, ¿ok? Pero este Q sub n es el factor de seguridad por el Q admisible. Entonces, el factor de seguridad es 3 por el Q admisible, es este de acá. Sería F4 y sería 3.75. Eso lo aplico en el. Ahora, en el evento extremo también lo aplico, pero acá es 0.8. ¿Por qué? Porque hay sismo. Cuando hay sismo siempre aumentan un poquito más, ¿no? Entonces, a 0.8 se incrementó el 6, o sea, se incrementa bastante. 0.8 del otro. Y acá simplemente sería el coadmisible. Acá simplemente es lo que ustedes siempre han hecho, ¿no? En servicio con el coadmisible. ¿Ok? Y eso está en el ASHTO, la forma de cómo calcula esa parte del geotecnista y cómo verificamos, ¿no? Entonces, se mantiene que el Q L es menor que él, entonces está pasando por volteo, deslizamiento y presiones en la base. Está pasando el elemento, no hay ningún inconveniente, estamos bien, ha pasado. Entonces ya con esto verificamos completamente el muro por todas las condiciones, ¿no? Tanto verticales, horizontales y lo que es la verificación de. Pero faltaría algo más que ahorita creo que deberíamos hacer. Esto sería con puente. ¿Ya? Y sería con puente y sería con puente.
Y ahora, ¿por qué hago con puente y con puente? Ahora voy a hacer uno sin puente. Porque les comenté que hay que verificar ambas condiciones. ¿De acuerdo? Les comenté que hay que verificar ambas condiciones. Entonces, con puente y sin puente, a ver qué sale. Si hacemos sin puente, eso termina acá, eso termina acá. Sería así. Y sin puente, perdón, él termina acá y él así. Entonces, sería de esa manera en ambos casos. ¿Ok? Porque estamos trabajando sin puente. Ahora, esto lo llevo acá, sin puente, y simplemente es con este caso en horizontal, el cual va a ir a todos, y él sería acá, en la vertical, y sería a todos. A ver, tanto con puente y sin puente, con puente y sin puente. Entonces vamos a verificar ahora este caso sería con puente, ¿no? Lo copio acá, copio y sería con puente, por ejemplo, formato, acá le voy a dar alineación, ajustar texto y concentrar. Entonces sería con puente. A ver, voy a hacer lo mismo para el caso sin puente. A ver, el PU va a ser este de acá, el MV es este de acá, el otro, el 46, y en este de acá va a ser 7689. Entonces, tenemos eso. A ver, este sería el caso sin puente. Sin puente. A ver, ¿cumple o no cumple? Las excentricidades son menores a los máximos. Definitivamente, ¿no? Las excentricidades, el X sub 0, la excentricidad es pequeña acá. La fuerza de fricción, en este caso, la fuerza de fricción, está bien, ¿no? Está cumpliendo. Acá, pues, por un poquito, si no le aumentaba el peralte de esa pata, o perdón, la longitud de punta, no pasaba. O sea, tuve que incrementar la longitud, tuve que reducir la longitud de punta para que pase, mira. Y ahora en lo que es presiones en el suelo también cumple. Claro que acá sí va a cumplir bastante, ¿no? No hay ningún problema. Pero mire, estamos verificando lo que es el con puente y sin puente, ¿no? Ambos casos, ¿no? Para el estribo. Ambos casos para el estribo que estamos analizando. ¿Entendió? Y con eso Sí, estamos bien. O sea, completamos, ¿no? Resistencia 1, evento extremo, servicio, resistencia 1, resistencia, evento extremo 1 y servicio. Ok, ya se verificó para ambos casos, para con puente y sin puente, para nuestro pequeño estribo, para este puente losa, ¿no? Ya está. Ya, ya hicimos lo más importante, que es calcular las cargas, los momentos flectores. Ya con eso podrías generar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, eh, acá ya tengo la pizarra hecha, porque, ¿no? Ya verificamos presiones en el suelo. Aquí hemos aplicado esta fórmula porque estamos considerando que es un suelo no rocoso. Si fuera un suelo rocoso, aplicamos otra fórmula. Eh, Tenemos acá las caras horizontales. Ahora, si diseñamos la pantalla, vamos a trabajar con un Z. ¿Por qué? Porque para calcular el diagrama de momento para cada, así, ¿no? El diagrama de momentos en cada nivel, ¿no? Para cada altura de Z. Entonces tenemos acá de esa manera. ¿Quién sería en esta parte? Una carga serían lo que es el LSX, el EQ de terreno y lo que es el empuje horizontal. Cada uno a su
a una relativa altura, ¿no? Esa sería la mitad del z y sería z tercios. ¿Por qué el z? Porque de acuerdo a ese z vamos a ir calculando momento flector para cada uno. Momento flector en cada cara. ¿Ok? Y te das cuenta que el t superior se mantiene, pero el t inferior sí cambia, ¿no? Porque va a depender del z, que sería z menos h de cabezal por la tangente del ángulo S. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos un empuje por sobrecarga de carga viva. ¿Ok? Que sería el Sx por el K activo, por el gamma, por el H, y por el Z. El Z de acá, que es la profundidad. Este Z es la profundidad. ¿Ok? Este Z que estamos viendo acá es la profundidad. Estamos calculando los esfuerzos a cada profundidad, ¿no? Y la posición del centroide de cada fuerza, ¿no? La presión lateral del suelo es triangular. El Z sería Z tercios, es obvio, a partir de este punto. La acción sísmica del terreno, el PAS, la fuerza, ¿no? Calculo el EQ de terreno, que sería la diferencia del PAC, del PAE menos el empuje horizontal, lateral, estático. Y bueno, la posición de esta fuerza sería el Z medios también, y con eso encuentro el momento de volteo. Luego calculo el centroide de la pantalla. ¿Con qué fin calculo el centroide de la pantalla, ese Z, ese nivel Z? ¿Con qué fin? Con el fin de calcular lo que es la masa cis, el peso y el centro de gravedad. ¿Por qué el centro de gravedad? Eso sería como un centro de gravedad. ¿Por qué el centro de gravedad? Porque ahí está ubicado lo que es el PIR, que es la fuerza inercial. La fuerza inercial que solamente consideraría en este caso el peso de la pantalla. Porque según la norma se dice así, ¿no? Para este PIR simplemente sería, calculo este y de pantalla, que va a ser igual al y del PIR, para que ese es el centro de gravedad, ¿no? Es el centro de ubicación del centro de gravedad relativo a ese nivel Z. Y con todos ellos, nuevamente calculamos, como hemos hecho en el Excel, y calculamos lo que es las cargas verticales y los momentos flectores. Teniendo cargas verticales, perdón, cargas axiales y momentos flectores, calculo lo que es calculo, ¿no? Lo que es el diseño por flexión. Con el diseño por flexión hago el diseño, y no solamente el diseño por flexión, también con eso verificamos lo que es parecido a lo que hicimos con el puente losa, ¿no? Diseño por flexión, calculamos el área de acero, acá está a una cierta posición, a una cierta profundidad Z, verificamos el acero mínimo, que se cumple el acero mínimo con el momento que es el menor del momento de agrietamiento y 1.33 el momento último. El momento último obtenemos esta formulación, ¿ok? De esa formulación. ¿Qué más tendríamos? Calculamos el acero por temperatura, ¿no? Y después, imagínate que el armado fuera así. Este es el muro, este es tu armado, que tenemos una barra corrida y un bastón. Una barra corrida con su bastón. Entonces voy a verificar la fisuración a cada profundidad, seguramente a cada profundidad Z, ¿no? A este nivel de Z sería este S, el espaciamiento. Entonces verificamos que la separación máxima de la armadura, o sea, que lo que hemos diseñado sea menor a ese S máximo, o sea, este S que se debe cumplir que sea menor a ese S máximo, y luego verificamos que se cumpla por cortante, ¿no? Verificamos que se cumpla por cortante. En el artículo 5.7.3.3 indica el cortante, y acá tenemos el aporte del concreto en el pretensado, es el B sub P, y el aporte del acero en el refuerzo, ¿no? El B sub S. Entonces, según la formulación, esta es el B sub N es el B sub C más el B sub S más el B sub P. En un muro de contención o un estribo no tenemos pretensado, L es 0. El B sub S no tenemos estribos. El aporte es solamente para el cortante del concreto, no hay estribos, no hay acero de refuerzo que trabaje a cortante, entonces él también es 0. Entonces, finalmente, para estribos, el B sub N es igual al B sub S. ¿Y qué te dice? Que el B sub N debe ser mayor a 0.25 al F' por B sub B por D sub B. Ahora, la otra fórmula es 0.265 por beta. Este beta, si tú multiplicas el 0.265 por beta, sale 0.53. ¿Ok? Quiere decir que eso se cumple cuando la longitud del elemento es mayor a 3 veces el ancho. ¿Ok? Entonces, si la longitud del elemento es mayor a 3 veces el ancho, se cumple esta formulación, y si es menor a 3 veces el ancho, sería 2.
que es lo que la fórmula que solemos usar, ¿no? Entonces, para el muro de contención, generalmente para la pantalla, usamos esta fórmula porque no tenemos estribo. Y para la zapata, generalmente se cumple esta fórmula de acá. ¿Ok? Porque de frente, el 2, ¿no? Porque tenemos estribo. Ahora, con eso calculamos, verificamos que se cumpla el diseño por cortante. Te das cuenta que en el Ashton, en diseño por flexión, es idéntico a lo que indica el ACI. Solamente que tenemos que verificar el acero mínimo, el acero por temperatura, que es la fórmula diferente, y luego que es la separación máxima de la armadura. Esa es la única diferencia, pero el diseño por flexión es igual. Ahora, en el diseño por cortes hay cierta variación, porque te dan estas formulaciones que pueden variar, dependiendo de la geometría del elemento, de la relación de los elementos. Ahora, y te dan una serie de formulaciones que te ponemos acá. En el diseño de cimentación para el talón, ahora sí, en diseño de cimentación, acá podemos tener dos cosas. La deformada del muro, cuando se deforma, va a ser así. Él va a tender a levantarse debido a esta presión. Y entonces, cuando él tiende a levantarse, todo este peso del relleno que está encima le va a caer. Entonces, tenemos todo este peso que le va a caer, que es el EB. Tenemos el LSY, que es la sobrecarga, y tenemos el peso propio de la zapata, del talón, en esta parte. ¿Ok? Entonces, calculamos las fuerzas de todos ellos. Y lo que se hace generalmente es que para ser más conservadores, se desprecia. No se considera. Puedes considerarlo, no está mala, pero no lo consideramos porque de esta manera el diseño es más conservador. ¿Ok? Esa parte de ahí no se considera. Y solamente entonces consideramos lo que es el DC, lo que es el EB y lo que es el LSY. Pero yo no considero lo que es la reacción del suelo. No lo estoy considerando. Porque voy a de esta manera hago un diseño más conservador. Entonces, este sigma U2, U1 es este de acá. Sigma U2, U3, U4. ¿Ok? Para el diseño. Entonces, el relleno, acá ¿por qué he hecho el relleno? Porque simplemente para encontrar el XB hago este cuadrito y de esa manera encuentro el XB para encontrar lo que es el centro geométrico de este rellenito que está acá, de este relleno que está en esta parte. Ok, de esa manera encuentro el momento de volteo, porque LB por XB encuentro el momento de volteo, ¿no? Perdón, el momento flector. El DC por XDC encuentro el momento flector. El DC simplemente es el peso del talón, que es la altura de zapata por la longitud de talón, ¿no? La altura de zapata por longitud de talón es este peso. El XD sería la mitad simplemente, la mitad del talón, la mitad de longitud del talón. Ahora, para el relleno simplemente lo que hago es hago este cuadrito para encontrar el centroide del relleno. Y luego el momento flector del EB sería simplemente LB por el XB. Y luego para la sobrecarga que está acá, la sobrecarga que es el LSI, bueno, calcularía la sobrecarga y la aplicación de la ubicación de la sobrecarga, ¿no? En mi zona. ¿Qué más? A ver, eh, luego verificamos la punta, ¿no? En la punta te das cuenta que va a ser mejor no considerar el DC y el EB. O sea, es más conservador. Así como no se considera, acá lo voy a colocar, no se considera de esta manera que soy más conservador, ¿no? En el diseño. ¿Quién? El DC y el EB. No lo considero, simplemente. ¿Ok? No lo considero. ¿Por qué? Porque si no, acá tendría que estar restándole menos el momento del DC, menos el momento del EB, porque está que se oponen, ¿no? Encima acá con su factor de carga, con su factor de carga. Simplemente eso de acá no lo considero. No lo considero. ¿Y para qué? Para que con eso pueda calcular qué acero, el acero inferior. ¿Ok? El acero inferior. Es decir, con este momento de acá, lo que hago es calcular el momento superior, el acero superior. Y con este para el talón, perdón, para la punta,
calculo el acero inferior, pues acá. Verifico se verifica, se diseña por flexión, se verifica acero mínimo, el acero de temperatura también se analiza, se verifica por cortante, que es más sencillo, porque como sabemos, ¿no? La longitud de talón entre el D sub B es menor a 3, entonces el beta sería 2, ¿no? Verificamos que se cumpla eso, ¿no? Verificamos que se cumpla eso. Probablemente tengamos que, cuando se diseña, aumentar la altura de zapata. Hasta acá, ¿alguna consulta? Profe, sí. Por ejemplo, yo tengo una pregunta respecto de de los estribos desviados. Es decir, en planta, la geometría no es rectangular y la geometría parece ser como, bueno, desviado, ¿no? Como una zapata desviada. Entonces, ¿cómo se soluciona el problema de la estabilidad, eh, digamos, cuando se tiene ese tipo de geometría, ¿no? ¿Te refieres a algo así? El Así es, este, y el puente así, así es, así es. y bueno, un estribo así. Y, por ¿Y qué este ejemplo, va a... algo que se puede notar ahí es que, bueno, yo me cuestiono, ¿no? Digo, las presiones, ¿cómo actúa la presión? ¿Paralelo al eje de la carretera o perpendicular a la pantalla, ¿no? Y cómo Claro, se flexiona la tu zapata, pantalla ¿no? sería así, ¿no? Tu cimentación sería así. O sea, me refiero a que tu estribo podría ser así. Ya, ahora, otras veces he visto que la zapata lo hacen, digamos, paralela al desviaje, o sea, el ancho, el B, paralelo a la longitud de la carretera, o sea, al eje de la carretera. Ah, claro. El, claro, yo te los he visto que lo hacen así, te refieres a esto, ¿no? Que tu estribo lo haces así. Correcto. Entonces, las hipótesis que suponemos, ¿no? Para el diseño, como que un poquito se alejan, ¿no? A lo que uno esperaría. Tanto que digamos, ¿ah? O sea, ¿qué tanto te podrías alejar? Simplemente, al final, finalmente tu carga acá va a ser una carga así. O sea, tu reacción va a ser así. A ver, o sea, el, la reacción va a ser vertical. O sea, igual tu reacción va a ser vertical en ese punto, porque tu apoyo es de esta manera, ¿ok? Entonces, la reacción acá va a ser la misma. Acá, claro que tendrías que calcular tu reacción por toneladas, fuerza por cada metro lineal. Y ese metro lineal agregarlo acá, ¿no? Agregarlo en esa parte. O sea, no le veo mucho no le veo tanto problema que analicemos de esa manera, ¿no? Al final, finalmente, eh, es como decirte, oye, si esto de acá es como si fuera un elemento que solamente transmite carga axial y no momento flector, no interesa si está así o si está así, o sea, la reacción acá va a ser la misma siempre, ¿ver? ¿No? O sea, si lo vemos en planta, si lo miras, si eso estuvieras mirando de arriba, me refiero a esto, ¿no? Acá es cuando lo miras de frente, ¿no? De frente. Pero si lo miro de arriba, imagínate que fuera así, visto de arriba. Entonces, si él gira así, ese es el apoyo A, el apoyo B, el apoyo A y el apoyo B. ¿Crees que haya algún inconveniente en el apoyo? Y solamente está transmitiendo carga axial. Claro, si es carga axial, pues no, ¿no? Pero digamos, en la zapata sí hay un momento flector y eso genera una distribución de presiones, ¿no?
según Meyerhoff, lo que usted nos ha mostrado, pues él considera una distribución Sí, pero rectangular, ¿no? pero eso va a depender, eso ya depende de cómo transmite la carga, o sea, la carga cómo llega ya al estribo, ¿no? Y eso va a depender de esto, ¿no? O sea, acá, ¿no? O sea, esta carga, ¿no? O sea, este P va a ser el mismo, ya va a Claro, depender a cuánto esté ubicado, ¿no? A cuánto esté ubicado de la, porque acá está el medio, acá está el medio, acá está el medio, ¿no? El centro mismo de la carga, ¿no? A N medios, acá está N medios, pero que no, si pudiera haber un cambio ahí, pero yo no le veo mucho problema, ¿no? Si tú transmites carga axial nada más, si fuera capaz pero si fuera capaz monolítico el estribo con el puente, ahí sí hubiera problemas, ¿no? Pero si solamente vas a transmitir carga axial, no hay tanto problema que la hagas que gires, ¿no? O sea, he visto problemas. Es más, cuando estés desviado, el acero es menor en puentes, incluso. Hay un factor de reducción por desviaje. Pero acá, a ver, acá, no sé, no le veo mucho que el gire, ¿no? empuje, o sea, Que gire. si lo analiza el empuje, por ejemplo, o sea, el Lo empuje que va a sí podría generar hacer sería, así, como dices tú, ahí sí lo que podría hacer sería el horizontal, ¿no? El horizontal sí podría hacer que cambie, ¿no? Por ejemplo, el sismo podría ser acá, y tú lo que sería descomponerlo, ¿no? El sismo, ahí, y tomar este de acá. Pero igual, si tomas la componente, es menor incluso, pues, mejor toma el otro, porque si tomo la componente, es menor. Además, el sismo puede venir en cualquier dirección. Entonces, el más crítico sería que este sismo venga perpendicular al muro, ¿no? O sea, el EQ, ¿no? El sismo de la masa sísmica, la masa sísmica del puente, ¿no? Entonces, tú dirías, oye, va a ser horizontal, no necesariamente, ¿no? Podría ser que el sismo como viene en cualquier dirección, de acá. Ahora el frenado, igual, ¿no? O sea, el frenado, descomponerlo, si descompone sale menos fuerza. Mejor lo tomo como es todo el frenado. O sea, para cálculos así numéricos, ¿no? Capaz en el software ya se pueden hacer mejores análisis, pero para cálculos así por metro lineal no hay mucho problema para hacer cálculos por metro lineal. Porque acuérdate que estamos haciendo cálculos manuales ¿no? Del puente, ¿no? Cálculos manuales. Y se podría hacer un mejor análisis con el software ya verificando y viendo cómo va cambiando el desviaje. Pero no creo que sea o sea, a menos que sea un desviaje bastante fuerte, un puente bastante oblicuo, para que se considere, ¿no? Pero no le veo mucho problema. No sé, ¿una pregunta más? A ver, vamos a ver lo de qué es la alcantarilla. Ingeniero, buenas noches. Una breve consulta antes de pasar a alcantarillas. ¿Nos podría explicar un poco acerca de cuál es el procedimiento a seguir para la elección del neopreno? El neopreno es como si fuera, ahora también se usan aisladores sísmicos, ¿no? Tienes que tener la carga axial y para el neopreno se trabaja mucho con las deformaciones, con los gammas, ¿no? Se controla bastante el gamma. O sea, tienes el neopreno, que en un puente generalmente es un neopreno reforzado. ¿Por qué lo reforzamos el puente con con estas planchas metálicas? Para que el neopreno no se aplaste, ¿no? Y de esa manera le doy una gran rigidez vertical. Pero está con gomas para que tenga una baja rigidez horizontal. O sea, la rigidez horizontal del neopreno es muy baja y la rigidez vertical del neopreno es muy alta. ¿Por qué muy alta? Para que no lo aplaste el puente y no lo comprima. Y la rigidez horizontal es baja para que de esa forma trabaje, disipe la energía, ¿no? O sea, con una rigidez horizontal baja, prácticamente va a aislar
el tablero del sismo, ¿no? Y también va a eliminar fuerzas horizontales, ¿no? Para el tablero. Entonces, nosotros tenemos que verificar con qué controlamos la rigidez vertical con estas placas SHIN y la rigidez horizontal para las deformaciones. Y con esa rigidez horizontal, yo voy a controlar acá mis deformaciones, o sea, cuánto se va a deformar. Y este ángulo de deformación le llaman a ellos un gamma. Entonces, es un gamma por cortante. Y ahí te da bastantes aplicaciones para calcular el gamma por cortante, ¿no? Al neopreno. O sea, verificas con este gamma cumplir unas ciertos valores admisibles de deformación y con eso controlamos, ¿no? Entonces, primero, que no se aplaste una gran rigidez vertical y luego una rigidez horizontal. Acá hay un delta de deformación. Esa deformación tiene que también estar vista en la cajuela. En esta cajuela de acá tiene que estar en esta cajuela, porque acá va a estar el neopreno, ¿no? Acá está el neopreno y acá está el puente. Entonces, acá tenemos que tener espacio suficiente para el neopreno. ¿Ok? Entonces, el neopreno en puente generalmente es cuadrado. Es un cuadradito. Acá, ¿ok? Es un cuadrado, el neopreno reforzado. Viene vulcanizado a las placas metálicas internas y a las placas base superior e inferior. La placa base inferior va conectado con pernos de anclaje al puente, al cabezal del puente. A este cabezal van unidos placas, pernos de anclaje con, acá está una placa metálica unido con pernos de anclaje. ¿Ok? O sea, el diseño del apoyo es súper sencillo. Simplemente verificas. Otros ingenieros lo que hacen es diseñarlo eso por catálogo, ¿no? Vas a los fabricantes y te dan un catálogo y simplemente con qué calculan con la carga axial. Dices, para una carga axial de tanto, utiliza un neopreno de 30 por 30 o de 15 por 15 o de 20 por 20 con una altura de tantos y ya te da la especificación técnica, ¿no? Entonces, generalmente es lo que hacen, ¿no? Con cargas axiales, con rangos de cargas axiales calculan y dan. Y las tablitas te van a dar rigideces y de los neoprenos aproximadamente, desplazamientos que van a tener, ¿no? Y todo eso. Hasta te dicen, ¿no?, los perros de anclaje que debes colocar, de acuerdo a los catálogos de fabricante para apoyos, ¿no? Apoyos de neopreno, reforzado. En puentes, de preferencia, siempre apoyo de puente reforzado, ¿no? Ingeniero, buenas noches. Una consulta respecto a lo que indica. Usted indica que el neopreno, bueno, es común tenerlo en dimensiones de 30 por 30. ¿Cada qué distancia se instala en el sentido del estribo? Eh, cada cuánto de separación entre neopreno y neopreno? Ah, ya, entendí. A ver, o sea, imagínate que tengamos, este sea, ¿no? Sí. El cabezal, el cabezal del puente, ¿no? Entonces, lo que su compañero está consultando es si acá tengo un neopreno, cada cuánto voy a colocarlo, ¿no? Puede ser así. El apoyo en neopreno, ¿no? Por ejemplo, en un puente, como estamos viendo ahora, un puente losa, chiquito como el que vemos ahora, este neopreno generalmente van dos neoprenos, ¿no? Pero va a depender de la capacidad de carga del neopreno. O sea, puedes colocar acá dos. ¿Ok? Si ya fuera un puente de más grande, más vías, puedes colocar tres, ¿no? O sea, estos neoprenos no tienen que ir muy cerca, o sea, 3 metros de distancia, 4 metros de distancia está bien, ¿no? Pero va a depender del tamaño de neopreno que tengas, ¿no? Pero más o menos uno de 30 por 30 te da acá 3 metros de distancia, aproximadamente, 4 metros de distancia. Un neopreno de 30 por 30, ¿no? O sea, si tengo
Incluso si tengo, por ejemplo, acá un tablero que tiene 8 metros de ancho, incluso podría trabajar simplemente con 2 neoprenos, nada más dependiendo del tamaño, ¿no? Trabajaría con 2 neoprenos por un tablero de 8 metros, ¿no? Podría colocarlo uno más si deseas, ¿sí? Para hacer más, para hacer más, eh, sí. Profesor, otra consulta. Eh, ¿Cuándo selecciona usted el tipo de acero de resorte? Me refiero al grado. Es decir, para un grado 60 pudiera yo seleccionar un A615 o un A706. ¿Cómo, cómo sabe a qué elementos aplicar cada uno de ellos? Generalmente trabajamos grado 60 con A615, ¿no? Que es un FY de 4200 kilogramos centímetros cuadrados. Ujú. Claro, pero en el astro también, digamos, te indica, ¿no? Bajo cierta categoría sísmica que podría estar, digamos, una A606. Entonces, siempre me consulto, ¿no? ¿Es igual? O sea, ¿en qué varía o cuándo empleo, digamos, en un elemento específico, ¿no? Sí, ya sé, mira, yo en verdad hasta ahora no he tenido la necesidad de usar un acero mayor al 4200, Ah, ya, porque no, pero ambos es el mismo, ambos tienen el mismo grado 60. sí, el tema de la diferencia del tipo de acero, si utilizas uno más, es por la ductilidad, ¿no? El FY 4200 tiene una mejor ductilidad a los otros, ¿no? Por ejemplo, mientras más grande es mientras mayor sea el grado del acero, un acero de 70 KSI, por ejemplo, es de 60 KSI, ¿no? Entonces, en la 60 KSI viene la deformación de la curva del acero de refuerzos así. Y si fuera el de 60 KSI, 70 KSI viene acá, este es muy bajito y va así. La resistencia es mayor acá, o sea, él va así. En cambio, el otro tiene mayor utilidad, tiene mayor acá y va así. Entonces, ¿en qué se diferencia? En la ductilidad, ¿no? Este acero podría ser el acero grado 70 y este es el acero grado 60. Claro que él es 60 KSI y él es 70 KSI. Tendrá mayor resistencia, pero tiene menor ductilidad, ¿no? Entonces, pero el módulo elástico es el mismo, la deformación es la misma, ¿ok? O sea, pero el FU es el último, ¿no? El FU cambia, ¿no? En cada uno, ¿ok? Entonces, Entonces, dependiendo, o sea, otra depende. pregunta. Eso te darías cuenta más que un diseño elástico, capaz en un diseño por desempeño, ¿no? Porque ahí tendrías que verificar las fuerzas, ¿no? Los esfuerzos, y ahí sí trabajaríamos con las curvas de esfuerzo de formación, ¿no? Porque es una curva de esfuerzo de formación del acero, ¿no? Entonces ahí, ahí uno podemos ver más el comportamiento del acero con sus curvas de esfuerzo de formación, ¿no? Porque el acero grado 60 y 70 no solamente es que se diferencia en el FY, sino es que se diferencia en la curva de esfuerzo de formación, ¿no? En la deformación última, ¿no? Un acero grado 60 tiene mayor deformación última que el grado 70, tiene mayor ductilidad, y a mayor ductilidad, mejor comportamiento sísmico, o sea, pero capaz tenga menor resistencia, o sea, se puede analizar de esas maneras, ¿no? Por eso es que tampoco siempre, por eso no es que siempre todo se resuelve utilizando un acero de mayor grado, también podría ser mayor cantidad de barras, sin tener que estar, ¿no? Va a depender, pero yo no hasta ahora no he tenido la oportunidad de usar un grado 70, ¿no? Siempre uso un grado 60. Pero podrías usarlo, o sea, la norma, el ASTO te lo permite. Ok, entiendo. Entonces, ¿cuáles serían los criterios, digamos, que deberíamos ir como haciendo un checklist para uno decidir emplear una cimentación profunda, no es negar una cimentación superficial, Eso no, de la no cimentación profunda? profunda tienes que conversarlo siempre con el geotecnista. El geotecnista tú vas a pedir un perfil estratigráfico, un estudio de mecánica de suelos, un estudio hidráulico también, ¿no?
socavación, profundidad y todo eso. Y además el geotecnista tiene que trabajar con hidráulico, y ellos tienen que darte un perfil estratigráfico, una profundidad de cimentación, y van a indicarte y van a recomendarte qué tipo de cimentación utilizar. Y tú vas a decidir con la recomendación que ellos te den, vas a decidir utilizar una cimentación profunda o utilizar una cimentación superficial o una cimentación tipo case o no. O sea, vas a decidir dependiendo de lo que te indiquen ellos, ¿no? Si, por ejemplo, puedes usar, si te dicen que puede haber problemas de socavación o el suelo no es muy competente, podrías usar pilotes o micropilotes, ¿no? Debajo del cimiento de los muros, ¿no? De los estribos. Pero siempre trabajando con los especialistas geotecnistas y hidráulicos, ¿no? El ingeniero Ángel tiene la mano levantada, ¿sí, ingeniero Ángel? Sí, buenas noches. Una consulta, ¿cómo dimensiono o diseño los neoprenos? Ya le había comentado ya le había respondido esa consulta anteriormente, ¿no? El neopreno como comenté, ¿no? Con la carga axial que va a caer sobre el neopreno, con esa carga dimensionas, ¿no? Se puede dimensionar con haciendo el cálculo de la rigidez vertical y evitar y con eso calculas cuántas cantidades de placas metálicas vas a utilizar, placas SHIM, las placas internas, ¿no? Para la rigidez vertical. Y bueno, y dependiendo de la altura y de la rigidez horizontal, vas a calcular lo que es la deformación del neopreno y vas a controlar con qué, con la deformación por corte, la deformación de corte, ¿no? El neopreno, ¿no? O sea, ¿qué es esa deformación de corte? Desde acá. Es mi neopreno reforzado con placas internas metálicas para darle mayor rigidez vertical. Y bueno, y cuando el neopreno esté deformado por una fuerza sísmica, será así. Y este ángulo de deformación es la deformación por cortante. Entonces, esa deformación por cortante debe ser menor a 2.5, menor a otros valores, y dependiendo de la combinación de carga, debe tener ciertos valores. Entonces, de esa manera controlas el neopreno, ¿no? Primero, y también, bueno, que el neopreno que esté estable en la condición deformada, ¿no? Dices, la deformación máxima, ¿cuánto va a ser? Y en esa condición deformada, que el neopreno resista la carga, ¿no? No solamente en condición estática, sino en condición deformada. Es un cálculo un poco extenso, pero no es complicado, es súper sencillo, pero lo que hacen generalmente los ingenieros que diseñan puentes es que, diferente, lo que hacen es simplemente van al catálogo, ven una carga P, y esa carga P comparan con un rango de cargas que te da el fabricante, y con eso eligen el tamaño del neopreno, más o menos. ¿Ok? Y dependiendo de eso, puedes elegir la cantidad de neoprenos que vas a utilizar, ¿no? Pero dimensionando con la carga P. ¿Ok? Creo que acá continuamos la siguiente semana y para terminar, ¿ok? Porque ya nos pasó la hora y acá terminamos por ahora, por el momento. ¿Ok?